yo no conozco mi moral, como que desperté, dije, esta no soy yo. Satanás me tiene atada, esas fueron mis palabras que salieron. Dios, Satanás me tiene atada porque esta no es mi moral. Y entonces desperté de que yo misma me di cuenta que era el diablo que me tenía bombardeando con cosas ya para terminar conmigo, mi hermano. Y entonces, en ese mismo día yo dije, Dios, Satanás me tiene atada porque esta no es mi moral. Y hasta me asusté, dije, ¿cómo? Si yo no soy así. Y entonces ese mismo día, cuando dije que ya no creí, que ya me había dado cuenta, ese mismo día rugió león fuera de mi casa. Un león rugió. Y yo pues yo ignorante, vivo en el desierto y como cuando compramos la casa dice que puede haber leones de desierto allá afuera. Yo pensé que era eso. Y yo hasta le dije a mi esposo, porque hasta mi esposo lo escuchó. Y entonces le dije a mi esposo, le voy a decir a los vecinos que cuiden a sus hijos, no voy a hacer que el león se los coma, porque ellos salían a brincar en esos jumpers, de esos redondos, esos donde brincan, unos grandotes. Y yo, mire la ignorancia, porque yo nunca había leído Biblia. Yo pensé que de verdad era un león. Y la escritura dice que el diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Mire quién era el que me estaba ya rodeando para llevarme con él, mi hermanos. Eso pasó y exactamente el 19 de agosto, aleluya, mi papá murió el junio 13. Mire, no fue mucho, casi 2 meses estuvo ahí el enemigo dando lata, ¿verdad? Ya queriéndome asegurarme para él. Y ese día, el 19 de agosto, era cumpleaños de mi papá, pero parece que mi papá ya estaba muerto. Y un gigante, era un gigante porque así eran los pasos fuertes que se oían, que iban subiendo mi escalera a donde yo dormía en la doble planta, en la planta de arriba. Ahí dormía yo y tenía que subir escalera uno para en la doble planta, y ahí va subiendo, mi hermanos. Cuando yo escucho que va subiendo, yo me asusté, dije, pues, ¿qué es esto que está subiendo? ¿Qué me va a hacer si esa cosa se me enfrenta? Yo empecé a tener miedo y hasta los pelitos se me paraban cuando es algo malo. Y yo dije, y en eso, miren, dije, pues si es el 19 de agosto, mi papá está muerto, y cuando uno está en el mundo, uno cree en los muertos y se muere un familiar y que dice, un angelito tengo en el cielo, y te vas a dormir, buenas noches, papá. O sea, que murió, buenas noches, ¿verdad que sí hace uno eso? Por eso yo estaba también en el mundo. Y eso hacía yo también. Aleluya. Y entonces, pero ese día, yo dije, ¿será mi papá? No, pero mi papá estaba en silla de ruedas y viene caminando. Mire la ignorancia, mis hermanos. Pero ¿quién tuvo misericordia de mí? Dios, Jehová, mi hermano. Me pone en mi mente, porque fue en mi mente, no lo oí audible, fue en mi mente, me dijo, ese no es tu papá. Ese es un espíritu inmundo, porque dijo, ese no es tu papá, porque los muertos están y no tienen que ver ya nada en este mundo. Y ese es un espíritu de las tinieblas que solamente se va en el nombre de Jesús. Solamente Jesús lo puede echar. Cuando yo escuché esa palabra, rápido la recibí y grité a todo pulmón, Jesús, ayúdame. Así grité, mi hermano, Jesús, ayúdame. Y mire, cuando yo grité, Jesús, ayúdame, esa cosa que iba subiendo, ese gigante, porque le digo que era un gigante, ya no subió. Se fue. Y dije, ay, gracias, Señor, porque yo dije, si esa cosa se me enfrentara, ¿qué me iba a hacer? Hoy que ya después, ahorita que ya estoy en las cosas de Dios, que ya leo la palabra, dicen que si eso se te presenta, que es un espíritu de la tiniebla, mismo Satanás, mi hermano, en los espíritus que él manda, mi hermano, dice que te puedes quedar, puedes quedar muerta, puedes quedar loca, o puedes quedar con una gran enfermedad. Imagínense lo que ya el enemigo quería acabarme. Dios mío. Yo dije, yo ahí cuando Jesús vino por mi ayuda, yo sentí el poder de Jesús y yo le decía, tú eres más que ese león y tú eres más que ese gigante, tú eres mi poderoso gigante, Jesús. Sin saber, mi hermano, que eso está en la palabra. Yo lo decía, pero por lo que estaba viviendo. Aleluya. Y yo lo digo, mi hermano,
Yo lo digo, yo lo hablo porque muchos no han entendido esto espiritual. No lo han entendido y tenemos que hablarlo, que lo espiritual existe. Y como está escrito, igualito, mi hermano. Así es. ¿Quién era ese gigante? Los ángeles caídos. Los que trabajan para Satanás. Estos, mire, lo que dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes de maldad de maldad en las regiones celestes. Mire, aleluya. Y a mí yo sin leer Biblia me estaba pasando lo que estaba en la Biblia, pero porque el enemigo ya quería, no, oh my God, pero como dije, pero mire, ¿dónde empezó cuando dije, Satanás me tiene atada, Dios, Satanás me tiene atada? Y empecé a ver que lo que él estaba haciendo, y empezó él, ya dijo, ay, esta se me va a escapar, mejor la atrapo. Pero en eso vino Dios en mi ayuda y Jesús. Y por Jesús, mi hermano, por eso que yo viví, estoy yo aquí. Y yo le dije a Jesús, le dije, mira, yo le decía a mi Jesús, yo le decía, gracias Jesús, pero yo no me quiero separar de ti, yo sentí tu poder, tú eres poderoso y yo no me quiero separar de tu poder ni de ti, Jesús. Y yo no te, y entonces me abrí, le dije, mira, y yo le decía, mira que yo ya renuncié a todo, yo supe que él me tenía atada y yo renuncié a todo eso, yo ya no quiero nada con él. O sea, nada con él porque yo entendí que era el diablo que te tenía. Todo lo que hace uno en el mundo, mi hermano, el pecado y todo es de Satanás. Entonces tienes que entender que es Satanás que te tiene haciendo, desobedeciendo a Dios. Aleluya, en pecado, mi hermano. Y entonces yo le dije, yo ya dije que ya entendí que él me tiene atada y que no quiero nada con él. Y yo ya le dije, yo hablando así con Jesús, pero yo a ti te quiero conocer porque no te conozco, le digo, yo nunca he leído la Biblia. De estos 21 años que yo iba a la iglesia evangélica a escuchar al pastor, cuando el pastor predicaba, yo leía en ese momento nomás lo que él hablaba, pero cuando venía en mi carro, la Biblia la ponía detrás de mi carro pasajero, ahí estuvo por 21 años así. Digo, pero no te conozco y te quiero conocer. Mire, ¿sabe lo que me hizo mi Jesús en ese momento? Me puso una pantalla, mire, siento el Espíritu Santo, me puso una pantalla así como el cine, así de grande, y me puso todos mis pecados, mi hermano, todos mis pecados. Haz de cuenta cuando una película de esas viejas que son de cinta que se van así rápido, cuando tú las regresabas, ¿se acuerdan? Pues así se veía, rápido se veían todos mis pecados míos que yo estaba haciendo, y después me puso los pecados que yo no conocía del mundo, me los puso también todos. O sea, como diciéndome, aquí en mi reino, si vives sin pecado. Y yo le dije, amén, entendí. Aleluya. Miren, a la hora, cuando yo le dije que lo quería conocer, es lo primerito que me puso. Gloria a Dios, mi hermano. Y entonces lo que hice yo, desde ese día, yo dije, el siguiente semana yo voy a ir a la iglesia, a buscar la iglesia para empezar a ir a la iglesia. Aleluya, que la única que conocía era la Asamblea de Dios evangélica que hay aquí. Aleluya. Y empecé a leer la Biblia. Como le dije que te quiero conocer, en YouTube me apareció un Gigi Ávila. Y digo, pues, ¿quién es Gigi Ávila? No sé, dije. Pero está hablando de Dios, está hablando del Espíritu Santo, y está hablando de Jesús, está hablando de la palabra, de la Biblia. Y empecé a escucharlo, y cuando abría la Biblia, conocía los versículos, vi que decía lo mismo. Digo, una Biblia abierta, Gigi Ávila, y puro testimonio del Espíritu Santo. Dije, bueno, eso es lo que le dije a Jesús, que lo quería conocer. Mi hermano, nomás me bastaron 5 días. En 5 días yo leí la Biblia para conocer a Jesús día y noche, ni dormía. Yo con una lamparita, mientras mi hijo dormía, yo estaba viendo la Biblia con una lamparita. Mire, para que vea que sea verdad que con una lamparita estaba viendo, 5 días me bastó, del 19 de agosto al 23 de agosto. 5 días, 19, 20, 21, 22, 23, a ver, 19, 20, 21, 22, 23, 5 días. 5 días, a las 2:30 de la mañana, el 23 de agosto de 2016, un clic, no supe cuál prédica era que estaba escuchando, pero como ya tenía una semana, hubo un clic y dije, Padre, ya entendí.
tengo que hacer otra vez la confesión de fe. Aleluya, recibir a Jesús en mi corazón. Aleluya. Y con conocimiento y entendimiento. Entonces yo me hinqué, levanté las manos y le dije, Padre, gracias, ya entendí que tú mandaste a tu Hijo al mundo para salvar la humanidad. Fue engendrado por el Espíritu Santo en María cuando era virgen. Aleluya. O sea, yo iba con conocimiento, mi hermano. Y aleluya, le dije, y murió en la cruz. Aleluya, y resucitó, lo resucitaste el tercer día. Gloria a Dios. Y ya cuando, y le dije, va a haber un juicio final. Le dije, Él vendrá en las nubes por su iglesia santa y va a haber un juicio final individual. Yo iba con conocimiento ya, mi hermano. Y le dije, aleluya, le dije, tu reino nunca tendrá fin. Y ya después cuando dije eso, le dije que yo hacía un pacto, lo recibía, le pedía perdón por mis pecados, hacía un pacto con Él, lo recibía en mi corazón como mi salvador personal, y yo hacía pacto con Él de vivir los mandamientos y su palabra. Mire, mi hermano, eso fue mi confesión. Cuando yo terminé de decir la última palabra, apareció una nube en mi cuarto con luz blanca. Yo la vi con los ojos abiertos, todavía estaba hincada ahí. Y cuando se fue esa nube, yo me acosté en mi cama y ahí en mi cama fui bautizada por el Espíritu Santo, acostadita, aleluya. Primero, mira, a mí primero mi bautizo fue fuego. Dentro de mi cuerpo corrían ríos de fuego caliente, y al instante agua helada, pero era dentro de mi cuerpo, mi hermano. No sé cómo explicarle, pero era dentro de mi cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies eran corrientadas de agua helada que yo titiritaba de frío, mi hermanos. Aleluya. Y así fue mi bautizo del Espíritu Santo. ¿Y dónde está escrito eso? Juan el Bautista lo dijo. Jesús lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, mi hermano. Así como está escrito que Juan el Bautista dijo que nuestro Jesús así nos iba a bautizar, así fue mi bautizo. También se acuerdan que le acabo de leer ahorita donde dice, de decirles que Jesús dijo, todo aquel que crea en mí, como dicen las escrituras, en mi nombre, aleluya, correrán ríos de agua viva dentro de todo su ser. Y esos son los que recibirían el Espíritu Santo de Dios. Poderoso, ¿verdad, mis hermanos? Y yo se los dejo saber, mi hermano, todo esto porque a mí me pasó y es como está en la Biblia, porque es lo que tenemos que estar buscando, mi hermano. Aleluya. Es lo mismo que todos los que venimos a los pies de Cristo, mi hermano. Muchos venimos y nomás nos quedamos en la orilla, nos hacemos la confesión de fe. Mire, yo la hice y no me la aceptó Jesús. Ahora imagínense, los que nomás las han hecho y no se han bautizado en agua y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hoy que la hice yo con convicción y entendimiento, ahí mismo me bautizó mi Señor con su Santo Espíritu. ¿Pero por qué? Porque yo ya iba con entendimiento, con conocimiento, que iba a obedecerlo, que iba a obedecer su palabra, que Él es mi dueño, que yo no soy nada, ya Él es mi dueño. Yo ya iba, aquí estoy, heme aquí, Señor, haga conmigo lo que usted quiera, soy suya. A eso vine, para pertenecerle a usted. Aleluya, para obedecerlo. Yo ya iba con ese entendimiento, mi hermano. Y vengo en los pies de Cristo, aleluya, y desde que he venido, puro sobrenatural, mi hermano. El Espíritu Santo guiándome desde que yo vine a los pies de para eso es el nacer, mi hermano. Para que el Espíritu Santo te guíe a la voluntad de Dios. Él es el que te consuela, Él es tu maestro. Él, mire, Él nos cuida. Viene algo fuerte antes que venga, Él te lo dice, Él te lo advierte. Sí, mi hermano, Él está con nosotros, mora dentro de nosotros. Aleluya. Y de eso es lo que Dios quiere para cada hijo, para cada persona que ha venido a los pies de Cristo, que entienda que Dios es un Dios de orden, que no nomás se quede en la confesión. Me acuerdo que a mí me han dicho, ¿pero por qué a ti te ha pasado todo esto? Tal vez porque entendí la palabra y porque la estoy viviendo a como Dios está diciendo. Es lo único que yo digo. Si Dios me dice aquí que yo haga esto, yo lo hago y yo lo recibo. Dios me dice, no andes en las cosas del mundo, porque las que haga amistad con el mundo se considera enemigo de Dios.
desde que yo vine a los pies de Cristo, yo mi tele nunca la prendí. Yo ya no he visto noticias, no veo novelas, no veo nada de eso. Yo las quité. Y las noticias que yo veo es a Dios hablando en sus profetas. Con sus profetas en las noticias que yo escucho. Yo no veo música, noticias seculares. Aleluya. O en las páginas cristianas, lo que pongan de lo que está pasando en el mundo, que a eso ya ves que cuando pasa algo en el mundo, todos te lo ponen ahí. Te das cuenta porque ellos lo ponen, pero no porque tú lo estés buscando. Pero yo las noticias que busco son cuando Dios habla con los profetas. A esas yo estoy a lo que Dios habla, a lo que Dios está diciendo, a lo que va a pasar y Él te previene. Antes de lo que pasa, Él te previene. Él te dice, esto va a venir, haz esto, cuida esto. O sea, Él siempre te va, dice, Él mismo está en la Escritura, dice, todo lo que va a venir antes de que venga, Él se lo va a dejar saber con los profetas. Escrito está. Entonces uno tiene que buscar de Dios. ¿Dónde es donde Dios está hablando con sus profetas? Y eso es lo que tus noticias que tienes que estar escuchando. Y eso es lo que yo he hecho, mi hermano. Yo en mi casa no licor, aunque aleluya, todo lo que es vino, cerveza y todo eso, en mi casa no. Música secular en mi casa no. Aleluya. ¿Ven? Aunque yo viva ahorita con mi cuñado, él es el que tiene esas cosas, pero es él y Dios, y yo y Dios. ¿Ven? También hay que saber respetar. Mismo Elías, no, ¿quién era Elías? No, era Daniel. No estaba ahí viviendo con todos ellos que eran idólatras, ¿verdad? Pero él respetó a Dios, aunque estaba con gente que no respetaba a Dios, que no conocía de Dios, y hacían ellos a su manera, pero él no, él se apartó para Dios, ¿verdad que sí? Así también nosotros, mi hermano. Esa es la diferencia de un hijo de Dios, que usted se aparta para Dios. Usted no hace las mismas cosas que hacen los demás, porque usted ya no es. ¿Cómo dice la Escritura? Usted ya no es del mundo. Está en el mundo, pero ya no es del mundo. Usted ya le pertenece a Dios. Es espíritu. Y hasta que no entiendas que eres espíritu, no vas a hablar con Dios. Porque mismo Jesús le dijo a la mujer, ay, ¿cómo se llama la que estaba en el pozo? Ay, la tsunamita no era la samaritana. Le dijo que llegaría el tiempo donde todos tendrían que orar en espíritu y en verdad. ¿Quién? Buscando a Dios, porque Dios es espíritu y Dios es Dios de vivos. Y esto es ¿quién? Los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo espiritual, el pueblo de Dios, el remanente de Dios. Aleluya, ¿verdad, mis hermanos? Pues quiere usted pertenecer a la iglesia de Cristo, pues entonces hay que obedecer lo que Dios nos manda en ese orden. El mismo Espíritu Santo, cuando tú vienes de verdad, le entregas el corazón a Jesús de verdad con conocimiento, el Espíritu Santo te va a guiar, porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo, nada más que tú decidas a seguir a Jesús. Él es el que convence a la persona. Nosotros yo le puedo estar predicando aquí, le puedo estar dando la palabra y evidencias y lo que hemos estado viviendo ya con victoria del Espíritu Santo, con Dios que Él ha respaldado y todo. Pero el que te va a convencer a ti no soy yo ni mis palabras, es el Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que convence. Él es el que hace esa obra, mi hermano. ¿Verdad? Y hay mucha gente que no entiende, dice, no, tú me quieres convencer. Le digo, no, mi hermano, nosotros no tenemos ese poder. Hasta cuando una persona a uno le está hablando y esa persona no quiere escuchar, si el mismo Espíritu Santo es el que la convence, usted no puede hacer nada. Espere hasta que Dios sea el Espíritu Santo trayéndola. Aleluya. Pero no, ¿por qué no? Mucha gente se desespera y, ay, pero es que le hablo y le digo y no entiende. Es que no eres tú. No eres tú, mi hermano. ¿Verdad? ¿Es quién es? El Espíritu Santo. El que convence al hombre, aleluya, y lo trae al redil de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, hermanos, nos toca dar la palabra, decir nuestros testimonios, y diga su testimonio, mi hermano, como Dios ha hecho con usted, porque eso sirve para que otros crean y vengan, mi hermano, a los pies de Cristo.
Aleluya. Yo antes no quería decir cómo fue mi bautismo, porque yo nunca he escuchado quién ha tenido un bautismo como lo tuve yo. Pero esto es lo que yo he tenido, yo tengo que hablarlo, porque esto es verdad, este es mi testimonio. Este es como Dios, así pasó, que Dios pasara, así quiso Dios que yo pasara conmigo, pues a otros les va a servir, mi hermano, para que crean que la palabra es de verdad, como está escrita, está viva, mi hermano. No es mentira. Muchos dicen, es esta fábula de hombre. El hombre la escribieron los hombres. No. Sí los escribieron los hombres, pero llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Porque las palabras que están aquí son por el Espíritu Santo revelada a esos escritores, a esos varones llenos del Espíritu Santo, hijos de Dios, mi hermano, siervos de Dios. Y se fijan, no es cualquier hombres, aquí son apóstoles. Hechos, ¿quién lo escribió? Pablo. Así que, mi hermano, y son a Pablo, ¿qué le dio Jesús? El ministerio de la gracia y los misterios de Dios para los gentiles, que es la gracia, mi hermano. Dice, ninguna generación se le había dado a Dios este misterio. Solamente a Pablo en esta generación es el que se la dio para que dejara saber a los gentiles, mi hermano. Porque acuérdense que antes los gentiles, o sea, gentiles quiere decir los extranjeros, los que no eran judíos, no podían recibir salvación, mi hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. A mí se me dio el ministerio de la gracia, el ministerio para predicar a los gentiles que ellos también pueden recibir la salvación. Porque esto no se daba antes a los extranjeros, a los que no eran judíos, o sea, a los gentiles. Pero hoy, aquí lo vimos con Cornelio, que mismo Jesús, aleluya, le dijo, ve y predícale de mí, porque quiero que venga mi reino poderoso, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a leer porque vamos a dar la continuación del tema de ayer, mi hermano, que se llama Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Aleluya. Ahí ahora Pedro les va a informar a la iglesia, aleluya, de lo que sucedió con Cornelio, mi hermano, cómo fue bautizado por el Espíritu Santo a recibir a Jesús en su corazón. Y ellos les va a informar, porque también están sorprendidos, que era un gentil, un extranjero, mi hermano. Vamos a orar para entrar de lleno en la lectura. Oremos, ya estoy emocionada para empezar, mi hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, permitirnos estar otro día más aquí en su presencia, Padre. Sabemos que usted hace la serie El Querer, Padre, y usted nos ha traído hasta ahora con su Santo Espíritu, Padre, para que demos continuación, Padre, a dar lectura a su santa palabra en la porción que nos toca este día en el libro de Hechos, Padre. Yo le pido, mi Señor, que pase un carbón encendido en mi boca, quemando todo pecado, toda iniquidad, que no permite que salga a mí ninguna palabra vana, sino sea su Santo Espíritu sobre mí hasta ahora, Padre, para todas esas personas, Padre, que vengan, Padre, a escuchar su santa palabra, sea edificado su espíritu, sea bendecida sus vidas. Yo le pido, mi Señor, aleluya, que mientras que estemos dando lectura a su santa palabra, en la porción que nos toca este día, de la lectura del libro de Hechos, sea usted ministrando en corazones, Padre, sea usted abriendo nuestro entendimiento, Padre, para entender su palabra, poderla escudriñar, que se nos quede nuestra mente y su corazón, Padre, para ser hacedores, no oidores engañados nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, con su aleluya, siendo fructíferos, Padre, aleluya, y con nuestros frutos, glorificándole a usted que está en su trono, en su reino, aleluya, porque separados de Jesús nada podemos hacer y mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová, amén, 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 aleluya. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Al final, mis hermanos, el que quiera hacer la confesión de fe o reconciliarse, les voy a preguntar, y el que quiera, aquí vamos a estar, le vamos a ayudar.
todos modos voy a decirla, y el que esté, cuando esté grabada, si alguien la escuchara, la quiere hacer, solamente reciba a Jesús en su corazón como Salvador personal, ¿verdad, mis hermanos? Al final vamos a dar esa oración. Gloria a Dios, vamos a iniciar en el nombre de Jesús, aleluya, acompáñenme, vamos a dar lectura de la Santa Palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y comunión con el Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios, vamos a estar en la escritura en el libro de Hechos, capítulo 11, con el tema Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, del versículo 1 hasta el versículo 18. Aleluya. Vuelvo a repetir, el texto es Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, Hechos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 18. Dice así la santa palabra de Dios. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aleluya. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Qué entienden ustedes con eso, con los que eran de la circuncisión? Los que hicieron pacto, ¿se acuerdan que el pacto que hizo Dios con Abraham, que se circuncisaran para pertenecer al pueblo de Dios? Ellos eran, mis hermanos. Con esos discutían con Pedro. Aleluya, dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Ven? Porque para ellos nomás es para los judíos la salvación. En su mente todavía tenían eso como tenía Pedro. Pedro tenía eso, por eso Jesús se le presentó y le dio esa éxtasis con visión de ese lienzo. Pero ya vimos que él ya salió de eso. Pero miren, ahora esto le están diciendo, ¿por qué fuiste con un gentil? Aleluya. Dice versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden de lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía porque por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Hablando del éxtasis que tuvo con visión, ¿verdad? De ese lienzo. Dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Aves, mi hermano, que eran pecado comerlas, que Dios en la ley mosaica había prohibido esos animales comerlos, pero Jesús le dijo que él ya lo limpió, mi hermano. Hoy por eso podemos comer puerco, podemos comer de todo, que los únicos que todavía te dicen que no comas puerco ni estos tipos de animales son ¿quién? Los que todavía están en la Torah, todavía se han quedado viviendo en la Torah, mi hermano. ¿Cómo les llamó aquí? Él les llamó los incircuncisos, que ellos todavía se incircuncisan, cosa que hoy ya no se hace, mi hermano, porque estamos en la gracia. Hoy ya lo hizo todo Jesús. Por eso dice que se incircuncisa cayó de la gracia, ¿verdad? No ha entendido el pacto que hizo Jesús en la gracia con nosotros. Pues dice, el que vive en la ley se circuncisa ha caído de la gracia. Nosotros por eso usted no puede hacer ya nada de la ley. Dice, porque nadie la cumplió. Todos pecaron, todos murieron, para que entiendan. El único que la cumplió fue Jesús. Aleluya. Sí, mi hermano. Bueno, y los que Dios dio los como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Josué, como todos ellos, ¿verdad? Creyeron en Dios y ellos son los que fueron salvos y su familia, los que creyeron, ¿verdad? Aleluya. Pero de ahí nadie más, mi hermano. Solamente Jesús cumplió la ley. Aleluya.
Pero hay gente, en este tiempo es la lucha que tenían Pedro, ¿verdad? Con los circuncisos, con los de la Torá, vamos a decir en este tiempo y en ese tiempo. Los el judaísmo. Es lo mismo hoy. Son los que te están diciendo, nosotros sabemos la verdad, nosotros estamos en la verdad. Y dicen que Jesús no vino a salvar, que Jesús era un profeta, dicen que no era nadie, así dicen ellos. Imagínense, ellos todavía están esperando al Mesías. En aquel tiempo fue igual y en este tiempo igual. Por eso los fariseos y los escribas se metían con Jesús. Pero ven, no entendieron que era Jesús, y al venir Jesús, como estaba escrito, los apóstoles lo hablaron, ellos no quisieron recibirlo, y así hay gente todavía que no quieren creerlo y no lo quieren recibir. Están igual, mi hermano, ¿verdad? Pero por eso, aleluya, qué bueno que Dios sigue poniendo personas a predicar y que den a conocer la verdad, ¿verdad? Dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre solamente por Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, donde debajo del cielo, donde nada más hay salvación, eso en Jesucristo. Dice Jesús, yo soy la puerta. Yo soy la puerta para entrar al reino de Dios, para llevarte en las nubes, cuando venga en el rapto por la iglesia santa de Dios, la iglesia santa y el pueblo de Dios. Soy yo, dice, no hay otro. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo, y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. ¿De quién era esa voz? De Jesús. Por eso dice, cuando él le dice Señor, era Jesús diciéndole, esa voz, dice, oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca, porque en la ley eso era pecado, porque Dios así lo había dicho. Y él, mire lo que le dice ahora. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Cuando Dios mandó a Jesús a la tierra a morir por nosotros para pagar ahí en la cruz, mi hermano, ahí todo fue limpio ya, mi hermano, por Jesús. Pero ¿quién lo mandó? Dios. Por eso aquí dice, vuelvo a repetir, el 9 dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya. Y esto se hizo 3 veces y volvió todos a ser llevado arriba en el cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Quién eran? Eran los que había mandado Cornelio. Cuando ese ángel se le apareció, dijo, manda hombres a que traigan ¿a quién? A Pedro delante de ti para que te diga unas palabras. Y dice el versículo 12, dice, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. O sea que fueron unos circuncisos con Pedro, también fueron con él. Aleluya. Dice, quien nos contó cómo, dice, o sea, ahora Cornelio les contó, dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel hablándole a Cornelio, ¿verdad? Dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¡Aleluya! Anteriormente en la escritura nomás decía, ve, manda a traer a Pedro, él te dirá unas palabras, ¿verdad? Así nomás estuvo diciendo, pero aquí ya en
En este texto, mi hermano, aquí le dice bien claro, Él te hablará, mire las palabras que le iba a hablar, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién era, mi hermano? Le iba a hablar, a presentarle, a hablarle, de darle a conocer ¿de quién? De Jesús. Es por el único que podremos ser salvos, ¿verdad? Por eso dice esas palabras. Te va a dar a conocer de Jesús, que es el único donde hay salvación, el único que perdona, ¿qué? Pecados. Es por eso cuando hacemos la confesión de fe, se le llama la confesión del pecador, porque usted va a pedir perdón a Jesús por todos sus pecados. Señor, perdóname todos mis pecados. Yo le dije hasta por mi ignorancia, por no conocer tu verdad. Heme aquí, Señor, te pido perdón. Recibe mi perdón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Sí, mi hermano, es lo que hacemos todos los que venimos a los pies de Cristo. Por eso, cuando usted no hace la confesión como debe de ser, Jesús no la recibe, porque usted no pidió perdón, ¿verdad? Usted nomás repite lo que ya está, lo dijo con la boca, pero usted de corazón, ¿cómo sabe que no pidió perdón? Porque usted hace la confesión y está haciendo el pecado. Está desobedeciendo, no va a la iglesia, no compra una Biblia, no se pone a orar, no ayuna, no busca de Dios y sigue en el mundo pecando. Sigue con su Virgen de Guadalupe, con su crucifijo, orándole todavía a ellos. Y eso te está diciendo, son señales que tú no naciste de nuevo, que tu nombre no fue escrito en el libro de la vida, que no te recibió tu confesión, porque si te recibiera la confesión Jesús, porque la hiciste con un corazón genuino y verdadero, con conocimiento, entendimiento, aleluya, entonces empiezas, cuando es de verdad, el mismo Señor te va a empezar a que cumplas lo de Él. Empiezas a quitarte ropa de las calaveras, los santos los empiezas a tirar, porque entendiste que le entregaste a Jesús su corazón y en Él ya no se puede, la idolatría, los santos, no es de Jesús, el segundo mandamiento. Uno empieza a vivir los mandamientos y eso te lo empieza a poner el Espíritu Santo. ¿Ven, mis hermanos? Pero cuando te quedas nomás en la confesión, sí, recibiste a Jesús, es sin obras, es nomás creer en Jesús, pero tú tienes que hacer el compromiso con Dios, es demostrarle a Dios que estás con Él. ¿Qué sigue el siguiente paso? Bautizándote en agua. Si tú no te has bautizado en agua, entonces ¿por qué no te has bautizado en agua? Porque no has hecho un compromiso que Dios te pide, que te bautices. El mismo Jesús lo hizo. Dice Jesús, sigan mis pisadas. Él se bautizó en agua, entonces nosotros nos tenemos que bautizar en agua. Si no recibes el don del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, en tu conversión, cuando hiciste la confesión de fe,